Sí, ya. Bueno, Ahora sí. Bueno, hola, buenas tardes. Son las 5:28. Están viendo en pantalla al maestro Jesús David Vuelvas Pedrosa. Bueno, a quien vamos a tener la posibilidad de escuchar hoy. No me están pudiendo ver, ya veo que no he podido encontrarle la vuelta a esto de los en vivos para aquí estamos. Hay un comentario. sí, hay un comentario por ahí. Sí, así parece. Pero creo que esto fue ayer. Ah, no. Esto es otro en vivo. Sí, Pero no sé en dónde está saliendo esto. Permítame un momentico y si hay gente ya conectada ahí, que me parece que hay alguien. Esto está saliendo por, creo, mi página. No, nada. No encuentro por dónde está saliendo esta cosa. ay, Ay, no me gustaría aplazarlo, pero si no está sí, funcionando, creo que es lo mejor que puedo hacer. sí, Porque la idea es que funcione y que funcione bien. Vamos a ver. me Vamos a... parece ahí que, me parece acá que aquí hay una transmisión en directo, ¿no? Sí, Dice, aquí estamos en directo, ya, pero no encuentro ya la dónde. encontré acá en una página de Watch, pero no sé, voy a hacer algo, copiar el enlace y Exacto. voy a ver si lo puedo, si poniéndolo en mi muro. Claro, a ver, Sí, y yo entro. No, esto parece sencillo, pero no lo es. Para, no, no, para nada. para Sobre- nada. Vamos a mirar aquí. Supuestamente, bueno, aquí en mi muro sale, ya lo Vamos puse, al muro Maestro Jesús David. pero no, nada. Ah, bueno, Nada. sí, sí. Supuestamente está allí, sí, sí, me veo allí, está la otra pantalla, supuestamente ahí. Sí, ahí está. Está desde mi página, listo. Por eso es que no lo encontrábamos. Bien, maravilloso. Desde la página. Bueno. Ay, Dios. Bueno, yo me meto en unas cosas que luego, pero me encanta porque es como cuestión de aprender, aprender cosas nuevas. Sí, aquí estamos en vivo totalmente. Y bien, sí, hay un comentario. Vamos a ver. Me dicen que active la cámara. No me deja, no sé cómo funciona esta parte. Eh, de verdad que no sé cómo es, no sé, pero bueno, De- aquí estamos intentando hacer este encuentro, este primer encuentro con personas de letras y en esta oportunidad maravillosa estamos con el maestro Jesús David Vuelvas Pedrosa, quien es el autor de la novela Este o cualquier otro lunes, que bueno, esa es como la intención esta vez. O sea, la idea nace de algunos en vivos que he estado haciendo en los que leo escrituras de escritores, valga la redundancia. Y bueno, aquí nos estamos con el Maestro Jesús. No sé si el Maestro Jesús quiera saludar, quiera decir algo antes de que continuemos. no, Dice el no, Maestro. yo no sé, un poco desubicado, pero gustoso de estar aquí con, con María Teresa, que me ha invitado para esto, que además de literario es como toda una exploración en relación con como que con la tecnología, algo que realmente siempre me ha puesto problemas. Yo no me considero un sujeto propiamente tecnológico. Eh, entonces, eh, sí, es también como un aprendizaje que de pronto puede llegar a integrarse más adelante en algunas de los escritos que llegue a realizar, ¿no? Esta relación estas relaciones traumáticas con la internet, con la exploración de lo tecnológico,
precisamente terminan convirtiéndose como en obsesiones y me imagino que alguien algún día terminará escribiendo tremendo texto de un trauma de esos que generan las peleas en Facebook, los grupos de WhatsApp. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Yo pues una vez más, después de un buen rato de no participar en un en vivo con nadie, a veces como anoche me pongo como a mamar gallo y llega gente y todo, pero no, gustoso de saludar a todo el que esté por ahí y bueno, a Maite, que es con quien estoy invitado a conversar, ¿no? Bueno, así es. Se había organizado incluso un evento en mi Facebook, aquí en esta página, pero claramente no estoy pudiendo transmitir desde ahí porque no encuentro la manera de hacer el puente para que el maestro también saliera en el en vivo. Entonces, bueno, aquí estamos dando, ¿cómo se dirá? Pininos en esto de la... Es que, insisto, parece sencillo, ¿cierto? Porque se trata de Facebook, qué sé yo, pero no lo estaría haciendo. Entonces, bueno, nada, este o cualquier otro lunes es una novela. Yo la he catalogado arbitrariamente porque no sé si esa haya sido realmente la intención de Maestro Jesús David. La he catalogado como una novela costumbrista, ¿no? Por los paisajes que nos regala, por lo que nos cuenta, por el tipo de personaje principal que nos presenta, que se llama Samuel, si mal no recuerdo. ¿Cierto que sí? Sí, Samuel. Una persona que la primera pregunta que tengo es si Samuel es usted en un pasado, cuando usted llegó a Cartagena. Bueno, esa pregunta la han hecho en muchas ocasiones y yo, pues, un poco haciéndole como que un tanto el quite, he dado varias respuestas, Ajá. pero creo que todas coinciden, ¿no? En que en cada personaje que alguien crea a través de una supuesta obra narrativa que está en camino, hay una segunda novela ya en proceso de corrección, está toda rayada y todo, pero probando esa va a demorar menos en publicarse. Entonces, yo no sé, de pronto también me van a hacer la misma pregunta en relación con Javier, el protagonista, ¿no? Y Okay. creo, y diré lo mismo, ¿no? En cada personaje hay una parte del escritor que lo crea, porque en últimas no creamos de la nada. Seguramente Samuel, ese Samuel del cual se conoce lo que vive ese lunes, ese cualquier lunes que narra esta novela corta, eh, debe tener mucho de mí, algunas de las vivencias que están allí, pero no, en últimas, simple y llanamente es un personaje independiente del que yo no considero un personaje autobiográfico, ¿no? Porque así como pude haber puesto aspectos, vivencias propias, también hay vivencias que le pertenecieron a otras personas que yo observaba en el tiempo en que de pronto se estaba gestando la novela sin yo siquiera saber que iba a escribirla, ¿no? Eso ocurre con este o cualquier otro lunes, con Samuel, y creo que ocurrirá como hace parte del quehacer del escritor con otros personajes posteriores, que espero los haya, ¿no? Incluso ya empecé a escribir una tercera novela en la que la protagonista va a ser una mujer, ¿no? Una mujer, y bueno, si algún día me preguntan que creo que se va a llamar Sofía, todavía no he definido el nombre, pero ese es uno de los posibles nombres. Si algún día me preguntan que si Sofía soy yo, responderé como respondió Gustave Flaubert en relación con Emma Bovary, ¿no? Madame Bovary c'est moi. Entonces, está ahí, ¿no? Hay algo que sí me llama la atención y que también está dentro de esa línea de lo que le dejo a los lectores, eh, que es el hecho de la clasificación de la novela, ¿no? En algún artículo alguna vez la novela apareció clasificada como una novela urbana, ¿cierto? Tú la clasificas o la planteas, que no me parece arbitrario, como costumbrista. Y bueno,
habría que ver ese concepto, ¿no? El costumbrismo como tal fue una corriente del realismo del siglo XIX con unos elementos muy particulares y bueno, yo me atengo a que desde lo que intento novelar, que es la cotidianidad, se dan esos aspectos, ¿no? Se describen, se relatan hechos que son muy de una determinada sociedad, ciudad, pueblo, pero que en últimas esos elementos van acompañados con algo que me inquieta más, que es reflexionar desde lo narrativo en relación con eso que sucede y que creo que de alguna manera nos sucede a todos. Eso sería lo único que yo de pronto aclararía en relación con una posible clasificación de esa novela. Lo demás se lo dejo a los lectores, ¿no? Habrán lectores a los que les guste, otros a los que no tanto. Hay por ahí algunas personas a veces me han escrito diciendo que les gusta más mi poesía que lo que escribo en narrativa. Otra gente ha dicho lo contrario. Pero bueno, esos son los juegos de la literatura y como escritor muy poco me preocupan, ¿no? Me preocupa escribir y me interesa escribir. Entiendo. Sí, es como, bueno, igual ahorita que mencionas como el estilo urbano, creo que sí podría, no había escuchado, ¿no? Que podríamos catalogar como de urbana o urbano un cierto tipo de escrito, pero creo que por ahí, voy a investigar, pero creo que por ahí podría encajar un poco más. Eh, Samuel, yo quisiera que nos hable, o sea, de dónde salió esta idea, usted como escritor, de dónde se agarra para traernos a Samuel acá a la vida a través de esta novela. No, en realidad, para mí escribir es como una especie de acto fisiológico. Eh, yo, pues, puedo pasar un determinado tiempo sin escribir. Si estoy leyendo, puedo hacerlo. Pero ya hay un momento en que no, en que tengo que parar de leer, tengo que parar de conversar, tengo que parar de salir. Y entonces la única forma de mantenerme en equilibrio y sobre la tierra es escribir, ¿no? Entonces ocurre algo, ¿no? Mucha gente me pregunta que qué soy, que si soy poeta, que si soy narrador, que si soy ensayista. Ahora que estoy a punto de organizar para la publicación de un libro de aforismos, no sé qué me irán a preguntar si soy filósofo o aforista. En últimas, la escritura es simple y llanamente mi forma de aterrizar, en consonancia conmigo mismo y con el mundo, ¿no? Y entonces yo creo que muchas veces he estado escribiendo poesía en las épocas en que la poesía me busca, me aborda, me, me hace sentir la necesidad de escribirla, ¿no? Yo no soy de los que se sienta a escribir y que hoy voy a escribir un poema o un poema semanal. Eso creo que es, acá con todo el respeto de quien lo hace, me parece el exabrupto más grande desde el punto de vista poético. La poesía se deja escribir cuando le da la gana y no cuando uno la busca. Entonces, escribir eh, escribir narrativa, en este caso novelas, o ensayos, es simple y llanamente una práctica a la que acudí para mantener en caliente la mano, ¿no? Para seguir haciendo el trabajo del escritor, que yo considero debe ser un trabajo constante sobre la lectura y sobre la escritura misma, ¿no? Entonces, de esa necesidad de escribir, yo escribo en libretas y todo eso, hay algún momento en que surgió una primera página y me dije, bueno, esto puede ser el punto de partida para algo que, que se puede continuar. Surge la primera página de la novela, que es esa primera página que he leído mucho en muchas partes, y me siento y ocurre lo que yo he dicho siempre. La historia empezó a contarse y yo no pude parar de escribirla, como me ha pasado con la segunda novela titulada La punteada línea de los días. Entonces está eso así, como que sería lo que yo podría plantear como un posible origen de un punto de partida de esa novela y de la aparición de Samuel como personaje. Sería lo que podría decir al respecto.
Entiendo. Bueno, ahí hay muchos detalles Ah, en la novela. estoy aquí. Huye nuestro entrevistado de hoy. No, yo estoy aquí. Lo que pasa es que estoy haciendo algo. Eh, Estoy haciendo pequeñas grabaciones con una cámara y no tengo camarógrafo, entonces me voy a estar Va a estar levantando. moviendo. Pero no, que Ok, esas levantadas son cada 10 minutos, cada 11 minutos. Así que ya estoy de ok. nuevo aquí. Igual no se demora mucho. Bueno, hay varios detalles en la obra que mencionan que es como también, bueno, es un diario vivir en la ciudad y sus alrededores. Yo vivo en Turbaco, para quienes no se ubican, es una población que queda a unos, Y, depende, no sé, 40 o vamos a poner una hora de Cartagena, en donde también el flagelo de la violencia está bastante arraigado y no es raro es que es feo que se diga, ¿no? Que no es raro que a diario pues sucedan situaciones violentas en las que muere gente que a lo mejor las conoces, que a lo mejor has convivido con esas personas y es lo que justo ese lunes cuando se levanta Samuel y va a una entrevista de trabajo por fin lo que lee en el diario es la muerte, bueno, no, el asesinato de uno de los malandros del barrio que al parecer también conoce, ¿no? Eso es lo que a mí me hace pensar que tal vez esta novela sea costumbrista, ver este personaje femenino que cuando empiezo a leer la novela, uno empieza también a hacer como, uno como lector, ¿no? Como a hacer sus imaginaciones mientras lee y creo que en algún momento va a haber una escena, no sé, íntima entre esta señora que le ofrece un café y le pide y le pide que por favor le compre ciertas cosas de costura en el centro. Eh, no, es también eso como muy típico de aquí de la costa, ¿no? Que se levanten temprano a barrer la calle, el frente, como decimos acá, y siempre como tan esa apertura con el otro de, bueno, ¿cómo estás? De, ay, qué bueno que vayas para una entrevista de trabajo, mira, ahí está el café, tómatelo. Como esa cosa tan natural, ¿cierto? Al igual de natural que ver en el diario una noticia como la del asesinato de uno de los malandros del barrio. Eh, Esto fue un hecho real, lo que narras ahí en ese momento cuando en el diario leen que asesinaron bueno, ahorita se me escapa el nombre, viste, debía anotarlo, que asesinan a uno como de los malandrines del barrio, que al parecer ustedes, los personajes, yo digo ustedes como yo tengo en la cabeza que usted es Samuel, que al parecer el personaje principal junto con esta señora conocen de antemano. Entonces yo quisiera saber realmente ese asesinato es un asesinato real o es algo que se te ocurrió o es algo que realmente viste en algún momento en el diario o que no sé en qué barrio vives o algo que viste tú en tu barrio. bueno, yo parto de un supuesto, ¿no? Ok. El hecho literario ya concretado en un relato es real porque existe como tal, ¿no? Que no Uh-huh. sea la realidad fáctica en la cual nosotros estamos, bien, pero ya el asesinato dado en la novela existe, fue narrado, ha sido leído, está siendo comentado por ti, lo ha comentado otra gente, y eso ya le da existencia, ¿no? Claro. En un plano literario, pero le da existencia. Ahora, que ese hecho literario, ese asesinato que está en esa novela, eh, haya surgido de un hecho idéntico en la vida, en esa realidad fáctica, en esa vida de la cual hablamos, en la cual interactuamos nosotros, ya no Samuel, sino el escritor, Maite y cada uno de los que de pronto alcancen a escuchar esto. Eh, es otra cosa, ¿no? Yo creo que ahí es donde la novela juega un papel importante porque de alguna manera redimensiona al nivel de lo literario, lo plasma, aquello que lastimosamente, como tú lo decías hace un rato, se ha normalizado, ¿no? Eh, se ha normalizado tanto la violencia en todos los sentidos y la muerte en el,
en el plano en que vivimos, que de pronto vemos que el asesinato está ocurriendo en una esquina y se nos ocurre mirar y hasta celebrar y lo que pasa en las redes, ¿no? Si era un ladrón, debieron darle más duro. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando ya se pasa al plano de lo literario como tal, cuando se encuentra el hecho en una novela, de alguna manera la literatura o la literatura cumple su función porque el lector no se queda eh, sin preguntas, no se queda estático, algo lo conmueve, ¿no? Y entonces es cuando la literatura le hace pensar a ese lector, oye, mira, esto pasa acá en el relato, pero también pasa en tu vida, y cuando pasa en tu vida, tú no le prestas atención, ¿cierto? Y entonces la literatura redimensiona el hecho y le dice, esto no lo puedes normalizar. Y ahí donde está el papel de la literatura cuando nos hace reflexionar, cuando nos hace, además de entretenernos y narrarnos, yo soy enemigo de los libros hechos para el entretenimiento, ¿cierto? Y, y está ese punto en el cual pues el asesinato aparece y el lector dice, hay que preguntar por esto, ya sea al escritor o a uno mismo, pero se hace la pregunta, ¿no? Entonces es la respuesta que daría a ese punto. Esos asesinatos han pasado desde hace muchos años en todos los barrios, no solo de Cartagena, de cualquier ciudad de Latinoamérica. Eh, de pronto soy un poco ostentoso decir eso, que mi novela pueda estar conversando con la realidad de toda Latinoamérica. Yo lo creo así. De alguna forma estamos divididos por fronteras políticas, pero culturalmente, política y socialmente tenemos los mismos problemas desde Colombia hasta la Patagonia. Y de alguna manera ese hecho se repite incansablemente en, en nuestro cotidiano, ¿no? En nuestra vida común y corriente. Y bueno, cuando ya se lleva al plano de la literatura y alguien lo lee, entonces dice, ah, sí, cierto, esto pasa y no debería pasar, o debería ser de otra forma. Es lo que podría de pronto aportar en una posible explicación que tampoco yo me creo, ¿no? De lo que hay. Entiendo. Bueno, vamos a irnos un poco al pasado y voy a empezar a hacer preguntas de chismosa que soy. Cuéntenos usted, o sea, ¿en qué momento de su vida dijo yo quiero estudiar filosofía, quiero escribir? ¿Cómo fue, cómo tomaron eso sus padres? Porque como que los papás siempre por ahí de pronto esperan algo de uno específicamente, no sé, que quieren que sea médico o quieren que si el padre es agricultor y tiene una finquita, una tierrita, quisiera que los hijos de pronto también se dedicaran a lo mismo. Entonces como que vayamos un poquito ahí a su pasado en ese aspecto y cuéntenos, porque usted no nació acá en Cartagena, ¿no? En Ovejas, si mal no recuerdo. Dame un par de segundos, hago el ejercicio De la cámara. de la cámara y regreso de una. Bien, en este corte comercial voy a aprovechar para invitar a la gente a que se sume a la página. Aquí no buscamos ser influencer, aunque sí lo somos, pero bueno, hay que adherirse a los cambios de la tecnología. Ahora sí, aquí tenemos al maestro, entonces a ver qué nos cuenta de su infancia, su adolescencia, esa Sí. parte. Usamos la tecnología, pero en estos días le aclaraba a una amiga que no es ser influencer, ¿no? Usamos la tecnología con otra intención. El término influencer es un término que yo considero supremamente consumista, pertenece como que a esa línea del neoliberalismo y el capitalismo que es peligrosa y para nada me identificaría ni te identificaría a ti con ello, ¿no? Usamos la tecnología con otra intención. Y bueno, yo personalmente no creo haber tenido en ningún momento la intención de ser escritor, eh, escritor profesional, ni nada como se le llame, hasta un determinado momento de mi adolescencia. Yo recuerdo
y no tenía problemas en mi casa por eso. Yo recuerdo que a eso de los 14, 15 años, todavía persistía en mí la idea de que quería ser boxeador, artista marcial, o, sí, incluso futbolista, practiqué mucho fútbol. Pero bueno, ese tipo de cosas no se realizan si no hay un contexto que de pronto en el pueblo en el cual me crié, Oveja Sucre, eh, no lo iba a encontrar, ¿no? Entonces terminé estudiando español y literatura por algunas razones, eh, de algunas necesidades de orden familiar y todo eso. Terminé estudiando español y literatura en Sincelejo. Allí descubrí yo algo que ya desde muy pequeño estaba conectado con eso porque sí, lo que sí había sido era un lector. Había sido un lector desde los 6 7 años, un lector, pues de pronto lo que para mí deberían leer los chicos de esa edad, Calimán, Arandú, Águila Solitaria, ¿no? Era lo que hacía en ese momento. Y eso me fue dando ciertas herramientas que me permitieron de alguna forma desarrollar cierta comprensión de lectura, un gusto, un hábito de lectura como tal y cierta inclinación por la escritura. Al hacer eso, pues hay un momento en que participé en una de las asignaturas escribiendo un cuento. La profesora me dijo que eso había quedado bien y bueno, yo empecé como a interesarme en trazar líneas y todo, hasta que participé como en unos talleres de poesía, salieron los primeros poemas de esa época, en fin. Y bueno, desde ese entonces adquirí cierta conciencia, que creo que es que de pronto lo define a uno como escritor o no. No, todo el mundo escribe, todo el mundo lee, pero de pronto no todo el mundo se relaciona con la escritura y con la lectura de la manera en que alguien que toma conciencia como escritor lo hace, ¿no? Y eso marca cierta diferencia. Ya no escribía de manera funcional, sino que lo hacía de manera hedonista, me gustaba. Y bueno, comenzaron a salir poemas, algunos cuentos que nunca he publicado, y luego apareció la idea de la novela y creo que hoy tenemos el coronavirus, pero yo tengo una especie de virus en la cabeza, no sé en qué parte del cerebro, que desde ese entonces no me he dejado parar. Yo escribo todos los días, pero en ese sentido, no todos los días de escribir con una intención, sino que simplemente agarro una libreta, trazo 3, 4, 5 líneas en ese punto, y si de pronto esas 4 o 5 líneas me dicen, hey, Pilas, deja lo que estás haciendo, agarra el computador, transcríbenos, continúanos, y ahí sale, ¿no? Sale lo que de pronto tiene que salir. Otras veces simplemente se quedan en la libreta y anotadas y ya. Eso podría ser de pronto otra ficción de mi posible comienzo como escritor, pero es la que me acuerdo en este momento. Ok. A mí me gusta mucho indagar como en el pasado de las personas en ese sentido, porque, bueno, uno, no sé, se informa de cosas y puede como dimensionar lo que puede llegar a ser la vida de un escritor que para mí no es una persona común y corriente, ¿no? O sea, ningún artista es una persona común y corriente y esto no es una cuestión de ego y de que uno por ahí se crea mejor o más o alguien particularmente especial, sino que de hecho sí, o sea, no cualquier persona tiene esa capacidad que usted, bueno, está diciendo. Yo de vez en cuando también escribo algunas cosas y es cierto, o sea, no es algo que uno por ahí se sienta y dice, ay, hoy voy a escribir. No, es la escritura la que te hace sentarte a escribir. Eh, Hoy veía un video de una entrevista que le decían a Jorge Luis Borges, en el que él dice eso, ¿no? Como que el poeta hasta dormido está trabajando, o sea, no para nunca de trabajar. Y hay un ejercicio también que uno como escritor, como artista en general, está todo el tiempo desarrollando y es el ejercicio de observar, el ejercicio
de la observación del entorno, o por ahí de sensaciones, de sentimientos, de cosas, y de repente pues te llega como una idea. A mí particularmente me pasa que últimamente me pasa que es una palabra la que se me incrusta y no sé en qué parte del cerebro, y a veces es una palabra que tal vez jamás escuché en mi vida y que voy, y digo, ¿será que existe esta palabra? Y voy al diccionario, a Google, que lo sabe todo, y por ahí encuentro la palabra y encuentro el significado, y es cuando recién se me despierta algo para poder escribir, ¿no? Entonces, bueno, no, chévere. ¿Al cuánto tiempo decide usted, o bueno, en qué momento decide usted venirse para acá, para Cartagena, y como adentrarse en la ciudad y radicarse acá? Bueno, así haciendo cuentas, yo tengo unos 22, 23 años de vivir aquí en Cartagena. Eh, Antes de pronto de un determinado tiempo, nunca había pensado en eso, ¿no? Yo me sentía muy cómodo en mi pueblo hasta que empiezo a sentir que además de trabajar, que ya lo hacía ya como profesor, quería hacer otras cosas. Y bueno, esas otras cosas estaban precisamente relacionadas con la lectura, con una idea de pronto de encontrar algunos espacios culturales en los cuales interactuar con algunas personas que pudieran ayudarme a cultivar como que esa inclinación. Y bueno, alguna vez leí como en una revista, algunos periódicos acerca de los talleres literarios, en fin, y decidí cortar con mi vida pueblerina. Así aparece en un poema titulado Registros, y dar ese salto, ¿no? Un salto que muchas veces es peligroso en cuanto a que pasas de una condición, la condición pueblerina y rural es muy diferente a la condición citadina en cualquier parte de Colombia y de Latinoamérica por extensión. Y entonces llegas a la ciudad y en un principio estás desubicado, hasta te pierdes en las calles. Yo me perdí varias veces, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Hace unos 22 años eh, se dio la posibilidad de ese salto. Creo que me quedé en Cartagena porque la idea era como llegar aquí e irme luego a otra parte, pero me quedé en Cartagena porque me ofreció lo que estaba buscando y me ofreció sobre todo eh, la posibilidad de pronto de no entrar en disputa con ciertos elementos internos que me mueven y que de pronto en una ciudad distinta, sí, ¿no? Me permitió acomodarme muy bien en Cartagena, aunque al principio quiso patearme, no encontraba trabajo, eh, estaba como que viviendo allí un poco a la expensa de algunas personas y todo, había traído dinero, pero se estaba acabando, hasta que de pronto apareció el trabajo y desde ese entonces logré ubicarme y poder tener como que cierta comodidad que me ha permitido, además de sobrevivir, porque uno en esta ciudad o en cualquier otra ciudad del mundo sobrevive, si no es rico solamente sobrevive, pero también me permitió equilibrar ciertos tiempos que son necesarios para seguir realizándome en ese afán de relación con la escritura, o como dicen algunas personas, de ser escritor, ¿no? Este es uno de los aspectos que comentaría en relación con eso. Bien, con respecto a este o cualquier Voy a otro... trabajarlo en la cámara, voy a trabajarlo en la cámara. Vamos a un pequeño corte. Con respecto a este o cualquier otro lunes, así voy a hacer una pregunta en donde voy a poner en juego su objetividad. ¿Cuál cree usted, siendo objetivo, que es como la principal o la mayor riqueza que tiene este o cualquier otro lunes? O sea, como el por qué las personas deberían leer este o cualquier otro lunes. Bueno, de alguna forma allí la pregunta se cambia, ¿no? Porque bueno, entonces lo que dije primero y después lo que dije después. Bueno, no, esa mayor riqueza
que podría tener cualquier otro lunes, para mí como escritor, es una pregunta muy interna, para mí va a ser muy representativa. Para mí es un texto muy representativo en cuanto a que me permitió demostrarme que no solamente podía hacer poesía, sino que podía también escribir narrativa, así como algunos escritos de orden argumentativo que a veces parecen ensayos, no sé, me han permitido también sentir que puedo escribir ensayística, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? No, como de pronto pensarán algunas personas, no pretendo ser un maestro en nada. Yo escribo porque me gusta, porque siento la necesidad de escribir sobre los temas que me competen y que bueno, eso, si eso en algún momento se publica y conecta con algunas personas y dicen, oye, chévere esto que está aquí, pues cumple con una fase comunicativa que también me interesa, ¿no? En el sentido de que estoy diciendo algo que a alguien le ha llamado le ha llamado la atención. En ese sentido, para mí, este o cualquier otro lunes es importante porque me permitió dar ese salto de la poesía, un género en el cual pues ya había escrito algunas cosas, nunca me llegué a sentir del todo cómodo porque uno, el día que me sienta cómodo escribiendo poesía, dejo de escribirla, ¿no? Precisamente la poesía me incomoda cada vez que la escribo y por eso la escribo para sentirme Interesante eso. ¿cierto? Entonces, escribir esto cualquier otro lunes fue romper con ese límite en el cual ya estaba. ¿Ya? Y seguir el camino. Y hoy día digo, bueno, escribí, publiqué esto, ya está escrita una segunda novela, que, ojo, que no es paja, como de pronto algunos escritores dicen, no, bien, fíjense, la gente se quedó esperando. Ah, sí, sí les alcanza a ver. Sí, 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 la quiero, la quiero. La gente se quedó esperando una segunda novela de Juan Rulfo. En mi caso no, en mi caso ya está escrita, con algunas correcciones por hacer, pero ya está escrita, ¿cierto? Y bueno, es eso. En cuanto a que, ¿por qué la gente debe leer este o cualquier otro lunes? Bueno, creo que de pronto porque como todo acto comunicativo, en este caso un libro, es un mensaje, es probable que ahí se encuentre lo que estaba diciendo hace un rato, ¿no? Hechos, eventos, reflexiones del narrador mismo, que de pronto le digan algo, que de pronto generen ese acto de revelación que un libro, después que haya sido escrito con toda la seriedad del caso, como yo creo que escribí este cualquier otro lunes, puede ofrecerle a un lector. En ese sentido, creo que en mi novela, en esa novela inicial, hay esas líneas y esos eventos que pueden de alguna forma generar ese acto de revelación. Es lo que podría decir en cuanto a respuesta a esa pregunta, ¿no? Una pregunta supremamente difícil, porque bueno, es el escritor quien está respondiendo, tratando de justificar una novela que ha escrito y que puede ser un acto injustificable, ¿no? En últimas, escribir una novela y publicarla contribuye a que el arboricidio sea más grande, a que no todo el mundo tiene que leer el libro. Yo aspiro a que lo lean 5.000 personas y me permitan vivir un tiempo a partir de él, pero ya eso es un sueño muy personal, ¿no? De eso Y, también vamos a hablar ahorita. y no, el hecho ese, ¿no? Es que posiblemente quienes la han comprado, quienes la han adquirido y la han abierto, no quedan del todo inanes, intocados después de leer ese libro. Creo que muchos de los mensajes que he recibido, afortunadamente las redes sociales permiten cierta retroalimentación entre algunos lectores y el escritor, y de pronto me llega el mensaje, oye, tu libro me gustó, tal cosa, y referencian hechos ahí, a veces referencian asuntos que yo ni siquiera tuve en cuenta como escritor, sino que simplemente escribí, y eso pues genera un agrado porque hay un acto de comunicación que valida la existencia del libro. Bien. Bueno, para quienes no saben, este libro fue
editado y publicado a puño, a puño, con las uñas, con los dientes, con el corazón, por su propio escritor a través de su editora, Mendicante, lo cual es una de las cosas que yo más celebro de esto, porque uno siempre está como acostumbrado a ver a las personas como esperar a que venga una editora o ir tras una editora para que te publique lo que tú estás haciendo, y cuando uno se somete a eso es como someterse también a que le guste a la editora, o sea, a la editora le tiene que gustar lo que escribiste y es, como dicen los argentinos, es un bajón. ¿Por qué? Porque, no sé, uno, el arte de la editora, a la editora le tiene que gustar lo que escribiste y... Porque estoy escuchándome en delay ahí. Es un bajón a la editora. O sea, a la editora le tiene que gustar lo que escribiste y... Oh, no, así no puedo. Como dicen los argentinos, no sé, uno, el arte de la editora, a la editora le tiene que gustar lo que escribiste y estoy escuchándome en delay ahí. ¿Qué pasó? Estoy cerrando todo aquí. Tiene que gustar lo que escribiste. No, eso fue. Ahí está, ¿no? Se fue. Yo cerré. Bueno. No. ¿Qué pasó? Cerré como un montón de cosas. Facebook, ¿qué pasa? Bueno, no, es un bajón porque tú dices, bueno, uno cuando hace arte no hace las cosas para agradar. O sea, lo último que quiere el arte es agradar a la gente. ¿Cierto? Es como, es el último. ¿Cómo lo digo? Por ahí de pronto si estamos hablando, es que se confunde muchísimo artistas o arte con entretenimiento. El entretenimiento sí, tiene que buscar agradar y gustar y que la gente se sienta bien y se sienta cómoda y sea todo como políticamente correcto porque es entretenimiento, ¿cierto? Pero cuando ya estamos hablando de otro tipo de arte, como este, por ejemplo, de la escritura, yo creo que lo último en lo que uno piensa es en eso, ¿no? En qué voy a escribir para que le agrade a la gente. Eso era una discusión que tenía hace unos días con un amigo también por el nombre que le he dado a algunos de mis poemas. Y yo digo, pero es que a mí no me... O sea, si hay personas a las que no le gusta, eso también es un logro para uno como artista, ¿cierto? Porque sí, porque no es la intención tipo gustar, sino simplemente dar lo que decías ahorita, como comunicar algo, una idea, una situación, un pensamiento. Por mi parte, yo voy a responder una de las preguntas que te hice. Te pregunto, ¿yo ando por ahí o qué? Sí, estás, porque si no, ya te hubiera hablado por WhatsApp. Jesús, te fuiste. Ya. Sí que vi como unas cosas normales aquí. Bueno, ajá, listo, pues continúa. Estoy escuchándote. Ok. Para mí una de las riquezas de este libro es el hecho de que en estas páginas, en estas 108 páginas, ¿cierto? Que tiene el libro, nosotros podemos adentrarnos a la Cartagena profunda, a la Cartagena que se ha denominado de la popa para allá, o sea, de la popa para acá, pues porque yo vivo de la popa para acá, ¿no? Como a la Cartagena que sí, a la Cartagena profunda, a la Cartagena que está alejada. Que conste que yo también. Vives para acá. No creo que hubiera podido escribir ese libro si cuando me vengo de Oveja me hubiera quedado viviendo en Boca Grande, ¿no? Que ni siquiera recursos tenía para eso, pero podía haberlo hecho debajo de un puente o algo por el estilo. Entonces, por el puente Román, por ahí. Algo por ahí. Bueno, es como, creo que esa es una de las grandezas, ¿no? Una persona que quiera conocer, que no conoce Cartagena y que tiene más de 2 dedos de frente y que quiera conocer a la Cartagena profunda puede remitirse a este o cualquier otro lunes para darse como un paneo de cómo es vivir en Cartagena, de lo que cuentas, por ejemplo, no voy a spoilear para la gente que no ha leído, pero ajá, toca aquí como hablar un poquito, de pronto eso hace que a la gente le llame la atención y vaya a por el libro, pero cuando comentas todo lo que uno tiene que hacer para agarrar un transporte público aquí en la ciudad, que se supone que el transporte público debería ser algo que esté como más allegado y que sea más amigable con la gente de las ciudades, aquí no pasa eso, ¿cierto? Es como, es una cosa loca, es como una mafia. Yo lo veo, el transporte público de la ciudad sacando Transcaribe, que bueno,
no estoy hablando específicamente de Transcaribe, sino de las bucetas comunes, es como, es una suerte, ¿cierto? No, nunca, o sea, nunca puedes ir como decir, bueno, yo tengo de camino de aquí de mi casa hasta el centro, por ejemplo, 40 minutos, y nunca puedes ir como con ese tiempo de 40 minutos, puedes demorarte 1 hora y cuarto perfectamente, o más, si al bucetero se le da la gana. Entonces, es como, eso me parece muy valioso de este libro. Ahora, cuéntanos por qué y en qué momento tú dijiste, a la miércoles yo voy a ser mi propia editora y voy a sacar mi propio libro adelante. Cuéntanos esa experiencia, eso me parece muy valioso también. El ejercicio de la cámara, los Ok, comerciales. Sí, yo creo que ya este es como... es la Bueno, última. sí, sí. Eh, eso es raro, pero toca, ¿no? Sí, Cuando a mí uno no igual. tiene, precisamente cuando uno no tiene para pagarle a un camarógrafo, ni cuando tiene, por ejemplo, para hacer lo que me propusieron en varias ocasiones, o en 2 ocasiones en relación con el libro, que en últimas averiguaba y también es un poco de trampa. Yo recuerdo que una vez mandé, en 2 ocasiones mandé ese libro a concursos. Cuando mandaba a concursos, hoy día ya me harté de los concursos, no creo que vaya nunca más a enviar a ellos. Creo que no estoy postulado, no estoy entre los escritores que vayan a poder ganarse un premio porque no hago parte de las cofradías, ni tengo padrinos literarios, y mucho menos me gusta pactar con las editoriales porque en 2 ocasiones que se intentó, ofrecen unos contratos del carajo, ¿no? Unos contratos que atentan contra ti como ser humano y como escritor. Te quitan las ganas, ¿no? Lo que te ofrecen sobre la venta de tu libro eh, es una limosna. Es como decirte, tú escribes y si se vende es para nosotros. Lo que tú hagas con tu vida no vale nada, ¿no? Entonces, Claro. al haber pues tenido esas experiencias, yo me decía, bueno, pero es que he escrito y como lo decía hace un rato, escribo en una primera instancia porque siento el placer de escribir, la fase hedonista de la que siempre he hablado de la escritura, y luego también se siente la necesidad de comunicar, ¿cierto? Y esa comunicación solamente se da cuando el texto está impreso y alguien lo agarra y lo lee. Sí, entonces, viendo todas esas trabas, yo me decía, bueno, pero ¿por qué tener que esperar a que alguien me avale para, para yo publicar algo que he escrito, ¿no? El primer ejercicio de publicación mía no fue con este o cualquier otro lunes, fue en 2008 con este libro que está aquí. Son 33 poemas que metí en esto que se titulan Los anuncios de cualquier soledad. Este fue el primer ejercicio y fue un ejercicio de 1000 ejemplares también, que también se hizo así. Se demoró mucho más. Yo creo que la venta de este o cualquier otro lunes ha sido mucho más rápida que esto, pero tuve ese placer, ¿no? De hacer este ejercicio primero. Y bueno, luego esperé un tiempo, ¿sí? Hasta 2019 había hecho la práctica con cositas sencillas como esto, como Recuento de Cicatrices, que es un grupo de 7 poemas que publiqué antes. Ahí sí aparece por primera vez el nombre de Mendicante Ediciones. Y yo me digo, bueno, en primer lugar, no tengo que tener la aprobación de nadie. Hay como un par de amigos que nunca voy a olvidar lo que me dijeron. Esos amigos que uno tiene que lo que menos quieren es que uno avance, sino siempre ponerle el pero. Y no, pues, ¿por qué publicas así? Eso es suicidarse. Ellos pues aspirarán a publicar con editoriales. Hasta ahora, hasta donde sé, no han publicado un solo libro, no han publicado un plegable, no han publicado nada. En algún momento descubrirán lo que ellos habrán escrito y se convertirán en los bestsellers, ¿no? Digo yo. Porque ellos sí aspiran o estarán esperando a que una editorial los apruebe. Yo no necesito la aprobación de nadie y mucho menos necesito la aprobación de una editorial ni de alguien que me venga a decir que publique o no publique de esta manera, ¿no? Entonces, lo que hice fue crear un andamiaje. Y bueno,
si lo saco con mi nombre, pues la gente no le va de pronto a dar la importancia que se le da a las cosas en una sociedad que ama las marcas. Y entonces lo que hice fue eso, crear un nombre de una editorial, lo coloco en el libro como marca, lo coloco en Recuentos de Cicatrices como marca, y hoy día la gente habla de Mendicante Ediciones, ¿no? No hablan de ella tanto como de las editoriales grandísimas, pero ahí quienes me preguntan por eso, bueno, en Mendicante Ediciones, ¿y eso qué es? Y todo el cuento. Y como ya aparecen en los ejemplares que han salido y todo, y creo que eso se va quedando allí, y uno va creando un elemento más de esos símbolos que de pronto se necesitan en la sociedad en la que vivimos, son representativos para quienes los conocen y sirven como gancho para hacer la venta de un libro, ¿no? Mendicante Ediciones es eso, es el gancho editorial de este o cualquier otro lunes, va a ser el gancho editorial de La Punteada Línea de los Días, va a ser el gancho editorial de Manual del Ególatra. Y va a aparecer allí, ¿no? Y es el único permiso que yo personalmente necesito para publicar lo que escriba. Si alguien quiere financiarlo, hay un amigo que alguna vez me dijo que él tenía como una especie de empresa educativa que cuando fuera a publicar le dijera que él aportaba como un porcentaje para que el nombre de su empresa educativa apareciera allí. Espero que no se eche para atrás, ojalá pase. Y si no, y si se echa para atrás, pues yo hago el ejercicio de volver a publicar con Mendicante Ediciones como lo he hecho hasta ahora, ¿no? Siempre he dicho, si aparece una editorial o alguien interesado en publicar mi libro aquí o en otro lado, pues miraré los términos del contrato y que al menos me traten dignamente, ¿no? Pero simple y llanamente por decir que X o Y editorial me publicó y tener que pagar yo, porque eso pasa también con las coediciones de algunas editoriales, tener que pagar yo o tener que humillarme económicamente, eso no va a pasar, eso no va a pasar. No pasó con Nietzsche. Nietzsche también se autopublicaba. ¿Y por qué no lo voy a hacer yo, no? Claro. A mí me parece un lindo mensaje y por eso, porque ya creo que en alguna oportunidad te había preguntado con respecto a esto, en alguna de las charlas que hemos tenido, me parece un lindo mensaje porque eso, o sea, todo lo que tiene que ver con el consumismo y toda esta cuestión, lo enmarcan a uno, o sea, el ser humano como de, no es que lo enmarquen, perdón, es como que le muestran a uno una ventana que en realidad no es. O sea, es como una realidad que no es en ese sentido, ¿no? Como que, bueno, si tal editorial no te publica es porque tú no eres bueno. Entonces, pasa con músicos, pasa con bailarines, pasa con todas las artes, ¿cierto? Y termina pasando algo que es triste, ¿no? Y que ojalá eso con el tiempo y que esto de los medios masivos de comunicación ayuden a que de pronto eso cambie y varíe un poco, el hecho de que cuando la persona muere, cuando el artista muere, cuando el escritor muere, es cuando recién se le reconoce, ¿cierto? Es cuando recién su obra empieza a cobrar un valor y un sentido. Yo quisiera que usted me hable de eso y cómo ve eso y si de pronto tiene alguna teoría del por qué sucede. Una manía necrofágica y farandulera de... Ya voy, que ese tema me interesa. Okay. Bueno, vamos a ver allí cómo queda el asunto. Bueno, de ese tema que acabas de tocar, nada menos hay un video reciente la publicación, ¿no? Porque el video es de 2019 y yo tomé un fragmento de ese video en el cual precisamente para justificar la venta de este o cualquier otro lunes, el no regalo del libro, que esa es otra, ¿no? Publicas un libro y como eres escritor independiente, no te publicó ninguna editorial, entonces los amigos, los conocidos, oye, y te vienen con el cuento que regálame el libro para que te hagas publicidad. Yo, cuando alguien me dice así, le miento a la madre. Entonces, sí, anteriormente le pegaba, pero yo ya dejé de ser violento, ¿no?
Ok. Entonces, Por ahí me llegaron los chismecillos. sí, entonces, sí, eso obedece precisamente a eso que mencionaste, ¿no? A todo el espectro que crea la sociedad de consumo para normalizar unas conductas que solo favorecen al sistema capitalista y que de alguna forma someten al individuo a esas ideas. Por ejemplo, la idea de que solamente tiene calidad aquello que es publicado por X o Y editorial, ¿cierto? Y entonces tus amigos, incluso aquellos que se dicen tus amigos, te dicen, no, pero eso no te lo publicó ninguna editorial, que va a tener eso ningún valor. Y a veces hasta conocen lo que tú has escrito y te salen con eso, ¿no? ¿Cómo funciona el asunto en ese proceso de domesticación y alienación que el consumo hace, incluso en aquellos que se creen o se dicen intelectuales? Porque yo muchas veces me los he encontrado, incluso me he sorprendido a mí mismo y cuando me sorprendo a mí mismo me regaño, teniendo actitudes y pronunciamientos que son originados en esa domesticación y en esa alienación del consumo y el capitalismo, ¿no? Uno tiene que aprender a limpiarse de eso, observarse y a limpiarse de eso. Y cuando ve esa conducta en los demás, también la identifica. Entonces, surge de allí, ¿no? De esa necesidad de liberarse un poco de todas esas normativas verticales que el capitalismo, que el neoliberalismo, que el consumismo, que la institucionalización de un canon que dice lo que es y lo que no es, han impuesto y que la gente se ha creído. Se la han creído la gente del común, se la han creído los estudiantes universitarios, se la creen los profesores universitarios, se la creen los poetas, los académicos, la gente de la cultura. Yo a veces me pregunto, bueno, he conversado con alguna gente y planteo algunos asuntos, pero estas personas cuando van a repetir eso prefieren citar a otro autor que es reconocido cuando me lo han escuchado a mí, ¿no? Y entonces uno dice, es que citar al otro autor les da estatus. Yo no le doy estatus a nadie porque a mí nadie me conoce. Sí. Entonces, todos esos elementos yo los he ido analizando e incluso hacen parte de un grupo de ensayos, hay 5 ensayos ya escritos sobre algo que yo llamo la farandulización de la existencia, sí, y entran allí. Todos los planos de nuestra existencia contemporáneas han sido tocados por la farándula y la publicidad, que son como las dos herramientas fundamentales que tiene el capitalismo para decirte que hay seres humanos de primer nivel a los que tienes que idolatrar. Entre ellos están los escritores publicados por las editoriales y seres humanos de segundo, tercer, cuarto nivel a los que miras, aunque sepas que de pronto tienen algo de calidad en lo que haces, tú miras por encima del hombro, ¿no? Y eso pues, quien se da cuenta de eso y no corrige esa actitud, pues está actuando peor, porque está de alguna manera obedeciendo conscientemente al sistema. Quien lo obedece de manera inconsciente, pues da lástima, ¿no? Pero lo está haciendo de manera inconsciente. Pero aquellos que de pronto han llegado a cierto nivel a través de las lecturas que han hecho, que han llegado a ciertas formas de pensar de acuerdo con el supuesto rol cultural que juegan, si lo hacen así, es peor, ¿no? Es peor. Creo que es el peor nivel de conciencia y de autoflagelación de la conciencia que se pueda dar. Y eso pasa comúnmente. Ok. No, sí, la otra pregunta era como, ¿por qué será que sucede? O no sé si has elaborado alguna teoría al respecto. Yo tengo una, pero no sé, ¿por qué sucede esto de que cuando un autor muere es cuando por ahí de repente recién cobra vida su importancia, digamos? Es eso, bueno, yo había respondido a la otra pregunta. Esta es otra, ¿no? Bueno, Sí. voy a la cámara. Okay. Necesitamos un asistente ad honorem para el maestro, por favor. Y es una... No, porque quiero de pronto dejar evidencia y tú sabes el juego que hago con YouTube, ¿no? Claro, claro. Yo vengo, grabo esto, luego le dedico el tiempo, lo edito. No soy youtuber,
no soy youtuber, simple y llanamente, como siempre lo he dicho, utilizo todos esos videos en mi canal de YouTube, que también se llama Mendicante Ediciones, para dejar registros de las cosas que se hacen y que muy poca gente se ocupa de eso. Y por eso tenemos una especie de historia cultural difusa, de la cual no hay registro, ¿no? Entonces yo con ese canal creo que estoy haciendo menos un registro personal para mí. A veces miro los videos y digo, ah, bueno, ahí dije algo que tiene valor. Otra vez, sí, dale, ya hoy día me contradigo de eso, hay que revisarlo, ¿no? Y entonces uno va siguiendo su propia historia intelectual y cultural allí. Y bueno, para no mochilarte esa pregunta que me interesa mucho, sobre todo con esto de la pandemia, han muerto muchos escritores, muchos poetas. Doy constancia y se puede revisar mi perfil. No he montado una sola foto de un poema, ni una sola foto de un poeta muerto, ni una sola palabra en relación con ello, porque soy dado a que los homenajes post-mortem solamente buscan la satisfacción del ego de quien lo hace. Y que se murió. Sí. Muchos de estos escritores se murieron esperando que en vida reconocieran lo que habían hecho. Se murieron esperando que alguien leyera 1, 2, 3 de los muchos libros que publicaron y le escribieran una reseña, los invitaran a algún espacio a compartir con un público sobre sus libros. Yo creo que en ese sentido, pues, yo he sido un poco afortunado, ¿no? Muchos de estos escritores se murieron esperando eso, ¿no? Y entonces ocurre algo, es algo que también escribí en un texto de hace mucho rato, que ocurre en todos los planos, no solamente con los escritores, ocurre en todos los planos con la muerte. Yo creo que hoy día se está haciendo, gracias a las redes sociales, al narcisismo y al individualismo en que vivimos, se está haciendo también un espectáculo farandulero de la muerte, incluso de la muerte de la gente cercana, ¿no? Ya, publico la foto de mi mamá o de mi papá o de mi hermano que murió para ver cuántas reacciones se dieron o cuántas reacciones puede recibir, porque a la gente la mueve el dolor, ¿cierto? Puede ser, esto suena cruel, pero es una de las formas en que lo veo. Esto suena cruel, pero a veces siento que la gente publicó la muerte del fallecimiento de alguien, familiar o no, y termina yendo a ver cuántos likes ha recibido en un determinado momento, porque está pasando tanto como con las selfies que se toma y en fin, todo eso, ¿no? Entonces, con los escritores está pasando eso. Durante la vida del escritor que se quedó esperando que leyeras o que dijeras algo sobre él, no dijiste nada, pero el día que se murió sacaste la foto que te tomaste con él en un evento y la publicaste con un mensaje sentido, pero en últimas estás buscando que alguien te vea a ti, que el muerto no importa, sino a ti, que ahí estaba el muerto, ¿no? Pero ¿cuántos likes te van a dar? Como lo digo, suena cruel y puede ser que yo esté equivocado en lo que estoy diciendo, pero es lo que siento en relación con a lo que nos ha llevado el narcisismo que han disparado tremendamente el juego de las redes sociales, que si no sabemos manejarlo, puede incluso atentar contra nuestra propia existencia, contra nuestra propia privacidad, porque convertimos en público todo, y hay cosas que no son para convertirlas para no hacerlas públicas. Nosotros deberíamos mantener esa diferencia entre el plano de lo público y lo privado, y creo que ni los escritores lo están manteniendo. Sí, estamos todos muy mediáticos, ya casi la privacidad no existe. De hecho, no existe, o sea, no existe. Si tienes una cuenta de Facebook, si estás en este mundo, tienes un teléfono con WhatsApp, un teléfono sin WhatsApp, ya no estás en ninguna línea de privacidad alguna, pues porque los sistemas son fáciles de hackear, o sea, están hechos para que sean hackeables, ¿cierto? Para poder... Y bueno, eso me abre para muchos temas, tipo, bueno, ¿por qué nunca pueden agarrar a los ladrones, a los estafadores, si hay herramientas, ¿no? Pero entiendo hacia dónde va. Te estaba escuchando y se me fue la paloma de la otra pregunta que te quería hacer.
de la otra pregunta que te quería hacer, pero bueno, no sé, podríamos decir bueno, vamos a hacer preguntas de cajón, como lo más fácil, entre comillas, y lo más difícil también, entre comillas, de dedicarse a escribir. ¿Qué podría ser para ti? No sé, no sé, nunca había pensado en eso. Ok. No puedo decir que para mí escribir sea fácil. En muchas ocasiones Oh, he dicho que escribir es un acto como una especie de combinación de masoquismo. Hay un sadomasoquismo ahí porque en últimas uno siente placer pero también sufre. Eso me pasa. Escribir puede ser un acto doloroso porque ya cuando me he embarcado en el mamotreto que empiezo a escribir y entonces uno empieza a decir, ¿y por dónde me meto? Y todo el cuento, porque hay veces textos que se dictan solos y eso es bacanísimo, ¿no? Pero hay otros uh-huh. textos que tú sabes que no debes dejar inconclusos, que sientes la necesidad de no dejar inconclusos, pero no se dictan tan rápido, ¿no? O por ejemplo, la disciplina que se necesita para escribir narrativa, que yo la he probado, o prosa, pues en general la he probado, por ejemplo, el mundo en que vivimos es supremamente ruidoso y me ha tocado escribir muchas veces de madrugada para evitar los ruidos de la calle y es una hora en la que me concentro mucho, pero ya a estas alturas de mi vida, casi a punto de dar de pensionarme sin recibir una pensión en este sistema tan mezquino, eh, sí, ya voy a cumplir 48 años y yo creo que a esa edad debería pensionarme, ya el Estado debería pensionarme, ¿no? Ya he trabajado lo suficiente y todo eso. Entonces, allí hay una dificultad, ¿no? Porque en últimas hay un deseo, un querer ser, ¿cierto? Pues no es un hacer, sino un querer ser, que no se concreta por unos elementos de contexto que afectan lo interno. Eso podría ser una dificultad. Quizás la dificultad más evidente que yo haya vivido en relación con la escritura. Afortunadamente, con el tiempo he podido hacerme mi espacio en la casa en que vivo, es la casa de mis padres actualmente. Tengo mi apartamento por aparte también. Y en los dos espacios tengo mesas, libros, computadores en los cuales puedo escribir. Pero hay gente que me ha escrito y que me dice que tiene planes de escritura aplazados porque no cuentan ni siquiera con un computador, ¿no? Mm. Entonces eso es doloroso. Creo que el sistema no ofrece esas posibilidades. Y bueno, lo otro, pues, ya más que todo han sido satisfacciones, porque al momento de escribir, mis textos se pueden quedar años guardados, porque la satisfacción que me dieron en el momento en que los escribí durante toda una semana que me pasé releyéndolos, es tan grande que es suficiente como para que se queden ahí guardados por años o por meses, porque en últimas cumplieron esa primera fase, ¿no? Me dieron placer a mí, en la fase hedonista del escritor. Y ya, bueno, después digo, bueno, esto creo que se puede comunicar y sale. Entonces viene otro trabajo que también es difícil, que es el de la publicación, pero que yo he intentado y creo que lo he superado con, con Con esto que... gallardía para mí. ¿Con qué? Gallardía. Bueno, sí, sí, digamos que sí. Maestro Jesús. Cómo ves así como la escena de la escritura en la ciudad de Cartagena? ¿Cómo, desde tu lugar, cómo la ves? Cámara, la Vamos a cámara. la cámara, vamos a la cámara. Sí, porque esa pregunta me interesa, Ok. pero bueno. No nos pusimos de acuerdo con las preguntas, ojo, No, nada. esto Son está haciendo. preguntas que... Uf, el panorama de la escritura en Cartagena. Es eso, ¿no? El panorama de la escritura o de la literatura. Sí, Bueno, que en de últimas la es lo escritura, exacto, en este caso sí. sí, hubo, eso hace como 2, 3 años que participamos de un conversatorio que yo pensaba que iba a ser algo más permanente, solamente se dio una vez, lo organizó alguien y bueno, el moderador fue eh, Huitaldo Barón Ríos, se llamaba el conservatorio. En ese conservatorio la pregunta era eso, ¿no? Si existía una literatura cartagenera. Yo decía que no y me mantengo en lo mismo. La literatura
como tal necesita todo un andamiaje, ¿no? Un andamiaje que no es solamente que hayan escritores publicando en Facebook, no es solamente que hayan escritores escribiendo, publicando algunos libros de edición, de pronto una edición limitada, 50, 60 libros, hay quienes se atreven a publicar 300, yo me atreví a publicar 1000, en 1000 ejemplares, ¿cierto? Eso no basta, son elementos esenciales. En últimas, son de pronto la base fundamental para que haya un hecho literario, ¿no? Hay unos libros que se publican, unas personas que están escribiendo, pero para que exista el hecho literatura cartagenera como tal, se necesita de otros 3 elementos que no existen en esta ciudad. Uno, un proceso editorial serio. En Cartagena, hasta donde yo sé, no existe una editorial que tenga un proceso editorial propiamente dicho, que se interese por publicar autores, que respete a esos autores, que saque los libros y luego haga la promoción de esos libros para que lleguen a un público amplio, ¿cierto? Para que lleguen a los colegios, para que lleguen a los profesores y se conviertan realmente en ese proceso, ¿no? Y ahí he mencionado los otros elementos, ¿no? El escritor, el libro, el proceso editorial, la llegada a los lectores y la interacción de esos lectores con todo el proceso anterior. Eso no existe en Cartagena. Hasta el punto que, por ejemplo, hace poco fue el año de Manuel Zapata Olivella y su obra pues sigue sin ser publicada, su obra sigue sin ser leída de manera masiva como debería hacerse en los colegios de Cartagena, en las universidades de Cartagena, porque esa es una obra que tiene mucho que decirle a los cartageneros. Yo te agradezco a ti lo que dijiste hace un rato de este o cualquier otro lunes, ¿no? Que supuestamente este libro tendría algo que contar sobre Cartagena. De pronto me propuse eso, ¿no? Pero al no existir eso, yo creo que hay, lo que dije, ¿no? Una gente con ganas que escribe, publica, pero el asunto se queda hasta allí. Y el quedarse hasta allí genera que mucha de esta gente se retraiga. Escriben por cierto tiempo, pero después al no tener esa recompensa emocional que es ver que otros están leyendo su obra y que están comentándola y que le están llegando esos mensajes de retroalimentación, se desaniman. Y yo he conocido en estos 30 años que más o menos llevo con la idea, con la conciencia de ser escritor, he conocido gente que comenzó escribiendo y que se concebían como escritores y que hoy día están haciendo cualquier otra cosa. Conocí gente con mucho talento, que escribían en ese entonces cuentos, poesía, que mostraban mamotretos de hojas en las que supuestamente estaban escribiendo una novela, y todo eso se quedó hasta allí, porque simple y llanamente el contexto no ofrece los elementos para que exista una literatura cartagenera. Incluso los escritores cartageneros que han resaltado, que son varios, no lo han hecho por procesos en la ciudad, lo han hecho por el apoyo de sus procesos en otros lados, en otras ciudades de Colombia que pueden de pronto decirse que tienen mejores procesos para que haya una posible, entre comillas, literatura colombiana, que también lo pongo en duda, Creo que allí diría que la literatura colombiana, como lo dijo en una charla en estos días, creo que fue Joaquín Matos Omar, al igual que dijo Borges que ser colombiano es un acto de fe, la literatura colombiana también sería eso, ¿no? Un acto de fe. En realidad es una entelequia, no existe, porque faltan muchos elementos. Falta un país lector, que no lo hay. Colombia no es un país lector, ¿no? Claro. Entonces... Y Cartagena es una ciudad que, si bien se conoce mucho a nivel internacional, creo que esto también lo hablamos una vez que tuve la oportunidad de que tú me entrevistaras. Si bien es una ciudad que es muy conocida a nivel internacional y nacional, bueno, conocida por el turismo y qué sé yo, hay una gran escasez de cultura por la lectura, ¿no? Como qué pereza todo.
qué pereza leer, que ese libro es muy grande, o sea, no sé en qué momento empezó a pasar eso acá. Yo recuerdo que en el colegio me hicieron leer así como, primero cuando estaba chica era Platero y yo, eso no faltaba, ¿cierto? Que de hecho había como 3 ejemplares de Platero y yo en la casa, porque a todos nos habían hecho leer Platero y yo. Y luego ya en 10º u 11º grado, no recuerdo, era los diálogos de Zaratustra, que además fue un castigo que nos puso una profesora, o sea, horrible, nos puso la directora del colegio porque hicimos un desorden tremendo con el profesor de matemáticas, que todos íbamos perdiendo matemáticas y le robamos el cuaderno donde el señor ponía las notas. Sí, entonces, bueno, el nadie... castigo fue leer a Nietzsche. El ¿Cómo? castigo fue leer a Nietzsche. El castigo fue leer Imagínate. a Nietzsche. Claro, Eso ese era quiere el decir castigo. que Nietzsche era un azote para los estudiantes y por lo tanto había que castigarlos con ello y mandar el mensaje de que a Nietzsche no hay que leerlo, ¿no? Porque se utiliza Claro, para... eso es lo que yo digo, ¿ves? Una vez alguien lanzó un comentario, yo no conozco a esta persona, pero sé que lo hizo, como dice uno acá vulgarmente, me tiró la puya directamente a mí, porque yo todo el tiempo digo que el gran problema que tiene, vamos a decir, Cartagena, es eso, como que es un problema de raíz en la educación, y esta persona creo que es maestra, como diciendo, ay, porque creen que los maestros no sé qué. No es, yo cuando digo que es la educación no me refiero exactamente a los maestros, me refiero No, al sistema educativo, son un me refiero al sistema. sistema educativo, porque sí, o sea, hay maestros en todas partes que están ahí como por cumplir algo, como que no sabían qué estudiar y estudiaron para ser profesor y bueno, y son profesores o maestras y no sé, no tienen como esa pasión de poner al estudiante en una situación en la que de verdad les contagien el amor por leer. Es que no hay una materia en la que no puedas leer. Por ejemplo, yo en matemáticas jamás leí un libro. ¿Entiendes lo que digo? O sea, ni en matemáticas, ni en física, ni en química. Era Y todo a- fórmulas y Isabel, ya. en realidad con las matemáticas yo creo, estoy muy de acuerdo contigo siendo docente que nuestro sistema educativo tiene las Mm. fallas más profundas que pueda tener cualquier sistema educativo en el mundo. Ah, eh, la pandemia reveló muchas cosas y entre ellas reveló que el sistema educativo colombiano falla, ¿cierto? Y, eh, y pues de alguna manera esas fallas sistémicas se reflejan en el accionar del profesor y se reflejan también en el resultado de la ciudadanía como tal, ¿no? Yo siempre he manejado que sí, los niveles educativos son evaluados por unos exámenes estandarizados, es una forma de evaluar contra la cual no tengo nada, es una forma de evaluar que puede ser complementada con otras formas de evaluar, ¿no? Pero la evaluación principal que una sociedad tiene de su sistema de educación es la manera en que la ciudadanía se comporta política, social y culturalmente, ¿no? Y si miramos esos 3 evaluadores, Colombia, Cartagena, Latinoamérica están rajados por completo. Eh, entonces, sí, el asunto del sistema educativo es otro tema bien Sí, extenso que no me quiero meter con él ahora. Eh, claramente, no, y pero al interior de ese sistema educativo está la gran falla de la lectura, ¿no? Que bueno, o sea, no sé, también es complejo, porque están a muchos niveles. Están de pronto la gente que nosotros conocemos que está en el mundo del arte y que muchos de ellos afirman eso, ¿no? Leer, todo. Y bueno, los artistas intuitivos que todas se la saben, todo el asunto, la intuición es buena hasta un punto, pero luego hay que complementarla con conocimiento, con método, ¿cierto? Y eso no se quiere sino estudiando a través de la lectura y de otros procesos. Pero también están otros niveles en donde existen gente que nunca han visto un libro, pelados de 16, y dirán que estoy exagerando, pero yo creo que en una ciudad como esta habrán chicos de 14, 15 años que nunca habrán agarrado un libro en su mano. Eso es posible.
yo creo que existe en una ciudad tan inequitativa como la nuestra. Sí, seguro. Y cuando eso pasa, estamos viviendo en el centro de una ciudadanía expuesta, porque no se ha tenido relación más mínima con aquello que vehicula pensamiento complejo. Sí, sí, está bien que veamos fútbol, está bien que bailemos champeta, todo eso, la parte emotiva, emocional del hombre, hay que alimentarla, pero nunca desequilibrarla de esa otra parte que es la formación del ser humano en cuanto a ser pensante. Y ser pensante en el sentido complejo de la palabra, ¿no? Solo cuando desarrollamos pensamiento complejo podemos analizar los hechos de nuestro entorno, podemos desarrollar nuestra sensibilidad también en un nivel distinto al sensacionalismo, que es muy, muy diferente a la sensibilidad con el que nos mueven a través del reggaetón, a través de los reality shows, en fin, ¿no? Entonces, ahí hay esos son otro par de temas que tienen mucha tela para cortar. La lectura como elemento que vehicula pensamiento y posibilidades culturales para una sociedad, y el sistema educativo, que realmente están en crisis en la ciudad de la cual estamos hablando. Y bueno, podríamos seguir aquí, ¿verdad, Jesús? Pero ahora ya van a ser las 7. Pero ya van a ser las 7, la hora del noticiero, para la gente que quiera ir a... No, a ver. Creo que están viendo fútbol, o van a ver fútbol, ¿no? O para ir a cenar también, supongo que... Sí, ojo, para ir a cenar quienes tengan para cenar. Maestro, pero no diga eso. Hay que decirlo, hay cosas que hay que decir. Bueno, ahora voy a cenar con un poco de nostalgia. Bueno, en realidad siempre que como con nostalgia, por eso. Aunque no se note porque como bastante. No, y lo otro que uno come, afortunadamente, la gente no hace en vivos para mostrar que está comiendo, ¿no? No, sí lo hacen. Y sí, yo también he subido fotos de alimentos y después digo... no, la foto y eso sí, pero imagínate un en vivo, no, estamos aquí en la sala. Sí lo hacen. Un en vivo para mostrar que, bueno, hay de todo, ¿no? Sí, maestro, como hablábamos ahorita, la privacidad ya no existe más. Espero seguir dosificando las redes sociales. Bueno, yo antes de irme, o sea, siempre que hablamos sale por alguna razón, motivo o circunstancia el tema de los influencers. Yo creo que usted es un influencer. O sea, creo que un influencer... Están los influencers como, por ejemplo, La Liendra o no sé, no se me viene otro nombre ahorita a la cabeza. Pero usted también lo es. O sea, no se mide un influencer solo por los likes o si está monetizando su contenido y ese contenido está llegando a 1000 y 1000 personas cada vez que hacen un en vivo. Creo que de alguna manera sí lo somos y que, o sea, me incluyo porque, bueno, yo también ando en esto por ejemplo, como este ejercicio de hacer este en vivo y así. Creo que es valioso lo que hacemos y que por ahí cuando recién estemos a portas de la pijama de palo, recién los en vivo van a tener 1000 vistas o ¿me entiendes lo que digo? O lo van a compartir, ¿no? O recién los van a compartir. Es que es triste. Este vivo lo hice cuando la finada Maite me invitó, o bueno, al contrario también puede pasar, ojo, que no me creo leer. No digamos, pues la vida es la vida, ¿no? Nadie tiene aquí los días comprados. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, estaría bueno seguir repitiendo este ejercicio. Escriba más. Con ese asunto de considerar o no influencer, pues yo no lo discuto, con las personas que utilicen el término. Incluso yo lo utilizo mucho en español, influenciador, no digo influencer. Influenciador, claro. Sí, pero personalmente, como lo he hablado ya en el plano íntimo con algunos amigos y amigas, siempre
justifico que no lo soy. Yo escribí, se publicó en un blog de estos que tiene cierta acogida. Es un blog de una gente de Barranquilla que está trabajando bastante bien. Ese blog se llama La Esquina Literaria. Publiqué uno de los ensayos que comenté hace un rato, un ensayo titulado precisamente El efecto influencer. Y utilizo en el título la palabra influencer porque es la que suena, ¿no? Pero en todo el resto, en el cuerpo del ensayo aparece el término influenciador españolizado. Y de alguna manera ese ejercicio lo hice para decirme, no soy influenciador o no soy influencer por estas razones. En el ensayo está de alguna manera bien desglosado. Si uno busca de pronto información o reflexiones desde el punto de vista filosófico o sociológico sobre el fenómeno influencer, creo que todavía no las hay, o al menos yo hice indagaciones y no encontré mayores reflexiones. Y entonces yo me puse en la tarea, es un ensayo de unas 5 o 6 páginas sobre el asunto, ¿no? Y más que todo para responderme por qué yo personalmente no me considero un influenciador, aunque la gente pues diga, no, es que un profesor es un influenciador, Claro. que hace videos de YouTube, que es un influenciador. Yo creo que hay ciertas diferencias, sobre todo porque el término influenciador va determinado por eso que decía hace un rato, ¿no? La línea que de alguna manera plantea el consumo, el capitalismo y el neoliberalismo, que dejó de pronto de ver como seres útiles a ciertos, los futbolistas en cierto momento lo fueron, a veces lo son todavía, los cantantes, los modelos, los actores. El capitalismo va desechando a aquellos que no le sirven, ¿no? Y va creando nuevos fantasmas. Y el fantasma del momento es el influenciador y fue creado por el capitalismo, ¿no? Y entonces tiene que cumplir con unos requisitos para ser influenciador. Y uno de esos requisitos es precisamente los que yo no hago: monetizar, ni tampoco crear contenidos de mero entretenimiento, porque el influenciador está caracterizado dentro de esa línea de reflexión por crear contenidos de mero entretenimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, que si ejercemos una influencia y ojalá podamos ejercer una influencia positiva en otros, es otro asunto, ¿no? Pero en ese sentido no me quiero llamar influenciador, en ese sentido me quiero llamar profesor o escritor, que son los términos, ¿no? Incluso la palabra artista corre el riesgo de ser por debajeada por el mal uso que ha hecho de ella la farándula, ¿no? Y entonces yo siempre rescato eso, de que sí, existen los artistas netos en el sentido de la palabra y unos fantasmas, unos ídolos que el sistema ha creado para de alguna manera generar un proceso fantasmagórico en el cual te alimenta con neurosis, con placebos, que te hace creer que son artes o que son artistas, pero que no lo son. Sí, es así como lo veo. Bueno. Bueno. Bueno, se llegó el momento de decir adiós. Bueno, igual, hasta luego. Y pues, Exacto, hasta luego. Ojalá se repita. Ya quiero tener acceso a más de sus escritos. Después de que no quería empezar a leer este o cualquier otro lunes, que siempre lo digo porque ya te lo había dicho a ti una vez. Ahora quiero los poemas y este nuevo que tienes ahí, que ya vi el mamotreto, está como interesante la cosa. Recuerda el nombre, por favor. La punteada línea de los días. La punteada. La punteada línea de los días. Madre No la mía. puteada, no la puteada, porque ese tipo de títulos no me interesa. Ese tipo de títulos se los dejo precisamente a esos escritores snob que cayeron en las redes del consumo, que hicieron escándalos, publicaron 3, 4 libros que eran lo mismo y luego desaparecieron de la faz de la tierra, condenados al olvido, ¿no? No, la punteada línea de los días. Bueno, vamos a ver si adquiero un par, uno para mí y otro para regalar. Se demora todavía, eso se demora todavía. Todavía se demora, bueno. Eso no creo que sea antes de un año, no. Eso sí, en estos días me propuse que iba a ser antes de que cumpliera los 50 años. Eso quiere decir que es antes de 2 años, pero se demora todavía.
Ah, carambas. ¿Cuándo es su día de cumpleaños? A ver si me acuerdo después para felicitarlo. 15 de julio, 15 de julio. Ah, prontito, prontito. Sí, dentro de poco. Canceriano. Bueno, yo no soy muy esotérico, pero sí estoy dentro El de que no ese. lo sea no quiere decir que no exista. Es lo que No, sí, siempre no, digo. y es uno de los códigos del lenguaje que toca manejar, ¿cierto? Mm. Yo no creo en ello, pero en la novela aparece un asunto relacionado con eso, ¿no? Sí, hay algo, ¿no? Hay algo de eso ahí en este Pues, cualquier lunes. en últimas, tengo que utilizar el material cultural del mundo en el que vivo, de lo contrario, me tocaría inventar otra cosa que de pronto, no, si la gente no lee esto, que está escrito en el lenguaje de ese mundo, de ese contexto cultural, de ese horizonte cultural en el que me muevo y en el que se mueven los otros, imagínate si me pongo a inventar otro lenguaje, ¿no? Sería Sería interesante igual. esa tarea yo creo que la hizo bien el autor del Tractatus. Por aquí lo tengo, nada menos. Por A aquí debe ver. estar. Aquí está. Wittgenstein. Ah, ¿Sabes? bueno. Él hizo ese ejercicio. Intentó. Bueno, voy a decir lo que ya dije una vez acerca de este cualquier otro lunes, que lo que me gusta, lo que más me llama la atención, vamos a decirlo así, de este cualquier otro lunes es como ese entramado de historias que se relacionan en un mismo, como en un mismo espacio-tiempo, ¿no? A través de un solo personaje en un mismo día, que se levanta a tal hora, que se ve con la vecina, que luego todo lo que tiene que hacer para ir a coger el bus, entonces se piensa que si lo espera ahí o si lo espera en la otra esquina. Luego lo que pasa, interesante la escena que sucede ya en la buseta, que se encuentra también como con otro escritor ahí y charlan un poco. Luego pasa otra cosa cuando llega al centro, luego cuando ya sale de la entrevista de trabajo, luego cuando se va a almorzar por ahí que también empieza a coquetearle no a coquetearle, pero es como que hay un juego ahí un poco Sí, como, ¿cómo se ¿sabes qué? A mí podría? me llama mucho la atención el hecho de que relaciones de alguna manera en ese sentido del coqueteo, de lo sexual, No sé si a es la Samuel palabra con, exacto, no sé si es a la palabra. Samuel con estos personajes, porque es algo que yo no había leído, date cuenta, ¿no? Y es probable que existan algunas claves que yo no me di cuenta en el texto que de pronto lleven a eso, porque él siempre está pensando sobre todo en personajes femeninos, incluso con la mujer con la que se choca, está pensando primero en esa primera fase de la visión, de la veo y le encuentro algo atractivo, ¿no? Pero en últimas, nunca es el interés de él No, de... claramente Samuel quiere salir, o sea, Samuel quiere un trabajo, ¿me entiendes? Quiere un trabajo y él dice, bueno, yo no soy mensajero, pero ajá, estoy por lo menos en un diario, por lo menos estoy trabajando en un diario. Entonces es como interesante ver como el entramado de todas esas historias en un mismo día por una misma persona y que además en ese mismo día hay como el relato de dos momentos violentos, vamos a decirlo así. El primero, que es lo que se encuentran en el diario cuando esta señora le invita el café y él lo primero que hace es agarrar el diario y luego cuando ya en el centro vienen persiguiendo a un ladrón. ¿No? Eso es Sí, como, wow, no sé, eso me parece muy interesante, ese entramado de, de, de historias ahí. Así que, bueno, les dejo como recomendación a la gente que vea este video, este libro de este o cualquier otro lunes, con el cual, si no conocen a la Cartagena Profunda, podrían abrir una ventanita a través de la cual puedan, ¿cómo se puede decir? Puedan, no sé, puedan acercarse a lo que es esta Cartagena que han denominado de la popa para allá. En este caso yo tendría que decir de la popa para acá, ¿cierto? Y bueno, fue un placer, Jesús, como siempre. Y no sé si decir lo que tenemos planeado aquí para ir abriendo abriendo la posibilidad del espacio. abriendo la posibilidad del espacio. Estamos queriendo hacer una especie de performance, una especie de cadáver exquisito con los poemas del maestro, él leyendo sus poemas y yo haciendo un poco de improvisación en movimiento a partir de lo que esos poemas digan, pero bueno, vamos a ver cómo se da la cosa.
Y yo creo que sí lo vamos a poder hacer. Todavía no tenemos fecha ni se han seleccionado los poemas ni nada, De que pero se lleve a cabo. sí, lo vamos a hacer, exacto. Yo tengo ganas y creo que va a ser un Igual, lindo experimento, que igual yo. podríamos hacerlo en distintos espacios, en Sí, distintos espacios. A ver si por ahí nos ganamos, aunque sea para una cerveza, un día de, sí, un sí, día de bueno. que nos inviten a algún espacio, no sé, cuando reabran la reculada o podemos hacer una cuestión virtual o por ahí en Artes Estudio o por ahí el teatrino ay, ¿cómo se llama? El teatrino oh, por Dios, no es el de los calamares, es el otro. El del Con, Socorro. no, el otro. Hay otro teatrino. Ah, Eh, no, el del Socorro es como una especie de concha acústica. ajá, exacto. No, ahí no. Bueno, ahí también podría ser, pero me estoy refiriendo al teatrino que está en Los Almendros, creo que se llama eso. No, ese Un, sí. un lindo espacio muy bonito, iba a decir. Un espacio muy lindo que hay ahí, lo tiene esta chica que se llama Kissy Ramírez. Ellas normalmente hacen títeres, pero bueno, como que el escenario está abierto para presentar ahí cualquier cosa. De hecho, me presenté ahí hace un par de años antes de que empezara esto de la pandemia, cuando recién volví de Argentina, con un cadáver exquisito también, con un amigo que de hecho se llama así. eh, Mm, no mi amigo, no, la muestra se llama. él no se llama Cadáver Exquisito. No. No, y la muestra, no se llama así, la muestra era como se me escapó el nombre, pero bueno, podríamos ver la posibilidad de mostrar y sería un interesante ejercicio. Así que bueno, ya con toda esta parolata, siendo las 7:04 p.m., 2 horas aquí, yo sabía que íbamos a estar 2 horas hablando, bueno, no 2 horas porque empezamos a las 1:15. Casi 2 horas aquí, nos despedimos, agradecidos con la gente que pudo conectarse, que pudo ahí estar con nosotros. Entendemos que no se hayan quedado hasta el final porque sabemos que este tipo de contenido es así. No, con que haya Sí, 5 personas yo soy feliz. Y ese es nada. ese es uno de los hábitos que nos toca formar, ¿no? No, Escuchar yo sí. también. Pero bueno, Exacto, sí. ahí va. No, yo estoy feliz No, igual con esta labor. yo siempre sé sabroso y espero que la cámara haya grabado para hacer la edición y todo el cuento. Y ya verás lo que sale. Sí, Al- sí, ya me imagino. Yo también voy a hacer algunas cosas y lo voy a subir por ahí a YouTube también. Bueno, entonces nada, maestro, no sé si quiera decir algo más o ya No, no, definitivamente. no, no, voy a ponerle un par aquí al chip de acá porque yo hablo demasiado, ¿no? Entonces, como que allí, Tina, que me está acompañando y ya me está diciendo, Ya ella me habla al oído y me dice, hey, me cálmate, muero. hay Tina cosas se que no pueden. llama. Ah, Tina. sí, entonces es como una especie de tótem que me acompaña desde hace mucho Cuando la rato. vi pensé en tu nena. No, 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 no tiene nada que ver con No tiene ellas. nada que ver. Ah, ok. No. Entonces, hay quienes se han atrevido incluso a preguntar que si es mi amante. Ay, no, muy chiquita. Bueno, ya vamos a pasar a otros temas que no Vale, es el no hablo horario en más, el no hablo más, no momento. hablo No, más. no, ya Ahí me está. despido y listo, Bueno, hasta ahí. nos despedimos. Muchísimas gracias, Jesús. Hasta la Vale, próxima. igual a ti. Gracias, Maite. Hasta la próxima. Bueno, cortamos aquí. Chao, chao. Chao.